Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. Siguiendo el gusto por el estilo retro, Casio nos da varias opciones dentro de su línea vintage. Uno de ellos, del cual ya tuvimos un unboxing en el canal, es esta pieza plateada que sin duda luce muy bien al ser casual, pero ¿qué ofrece y dónde se consigue? Pues vamos a verlo. Este bonito reloj, hecho bajo la marca japonesa Casio, lo encontramos como el modelo A163WA1QES, que durante estas semanas de darle uso regular, les diré que aparte de lucir bien para la mayoría de estilos que tengamos, responde correctamente con lo básico de sus funciones. Igual y por ahí puede llegar a tener un pero, lo cual vamos a ver más adelante. Pero bueno, ahora vamos a centrarnos en ver algunas de sus especificaciones. Comenzando con un tamaño de caja que nos ofrece de izquierda a derecha 33 milímetros, de arriba hacia abajo de 36,8 milímetros, un grosor de apenas 9 milímetros, no es tan gruesa, un peso aproximado solo de 48 gramos, espacio entre asas o de este caso de los pernos, en el caso de cambio de brazalete de 18 milímetros, una resistencia al agua de por debajo de los 30 metros o solamente para salpicaduras, un cristal, cual no nos llega a mineral sino solo de plástico o polyglass o de acrílico, una duración de la batería de aproximadamente 7 años. En cuanto al precio, lo podremos obtener en un aproximado de los 20 a los 23 euros. Aquí abajo saldrá la conversión. Ya mencionaba en el video del unboxing, yo lo adquirí mediante Amazon España, debido a que su venta no está generada hacia el mercado americano. Digo, por lo poco que pude investigar, más que mediante estos procesos de importación. Entonces aquí como nota hay que tomar en cuenta también el envío, en este caso a como por ejemplo mi país México, donde me tomó alrededor de unos 17.60 euros. Entonces solo como nota sí hay que tomar en cuenta, debido a que si solamente pedimos la pieza, pues prácticamente nos estará resultando el mismo precio de envío. Entonces lo hacemos mediante Amazon España, pues tomar en cuenta el realizar tal vez un pedido más grande o mayores piezas, para que de esta forma pues valga más la pena los gastos de envío. En el caso del mercado español, pues si tienen Prime, pues no les tendrá ningún costo de envío. Y por cierto, saludos por allá. Pasando a su extensible brazalete, completamente de acero inoxidable, ya tan conocido en otros modelos Casio, como hemos visto en este canal, donde su sujetador se hace mediante broche o clip, el cual simplemente se ajusta para las diferentes medidas de muñeca. En la parte superior, pues la otra parte que se ajusta aquí directamente, se toma, se presiona y listo. Tenemos la marca grabada de Casio, lo abrimos de igual forma, podemos observar todos los eslabones y por la parte de atrás pues su manufactura, la cual nos llega a ser bastante limpia, se nota bien hecha. Obviamente se nota la presión que se aplica en cada uno de los eslabones, pero sí nos da bastante limpieza en los terminados. De ahí en el broche tendremos solamente unas referencias como que es de acero inoxidable hecho en Camboya. Por lo demás, en los pernos tendremos números de referencia, la cual son similares, el del lado o cada uno de estos dos lados. Y de ahí viendo también su parte trasera, tendremos esta tapa de acero inoxidable con la marca grabada de Casio, número de módulo 593, modelo A163W, stainless steel back, que nos indica que esta tapa es de acero inoxidable, sujeta por 4 tornillos, de ahí hecho en China, y las letras de H. Ya decíamos, water resist, no nos indica la cantidad que soporta o los metros o bares, entonces lo tomaremos simplemente como resistente a salpicaduras, lavado de manos, tal vez por ahí lavado de auto, pero no es hecho para sumergirlo, y mucho menos si lo tenemos en algún momento por error bajo el agua, nunca presionar los botones. Pasando a forma y composición de la caja, pues lo que ya nos tiene acostumbrados Casio en este tipo de modelos es resina por debajo del cromo en plata, el cual sí es muy brillante, luce muy bonito, nos da buena imagen, pero eso sí bastante sensible. Simplemente el toque pues nos deja la huella digital. Ahí tendremos dos botones del lado izquierdo y uno del lado derecho para configuración, el cual reacciona bien al presionarlo, pero eso sí son a veces ligeramente muy pequeños los pulsadores. Por lo demás tenemos la forma clásica octagonal. En cuanto a un diseño, muy buena manufactura, muy buenos acabados, que es lo que siempre me fijo. Ahí pueden ver, no tiene rebabas o estos excesos. Por lo demás, al ver la forma que compone este reloj, pues tendremos bordes, que también es lo que me agradó mucho en cuanto al diseño. No sé si lo habían visto ustedes antes. Bueno, yo que no conocía el reloj me agradó mucho. Es algo que no veía en los relojes como el A158, por ejemplo, que simplemente es liso o recto, al igual que el A168. Entonces este borde lo da a notar mucho, y que va muy simétrico con la carátula, o perdón, con el cristal de acrílico, el cual tiene la misma forma o sobresale por la misma caja. Espero ahí se alcance a ver. Vean, aquí está, y por encima está como un ligero, como si pareciera un diamante este cristal, lo que le da también muy buen reflejo.
La carátula, que pueden notar, es muy simétrica en cuanto al acomodo de su serigrafía o de estos letras y palabras que tenemos acomodados, por debajo, perdón, letras, y por encima pues esta palabra. Aunque al momento de tener el contacto con la mesa o con algún otro objeto, pues lo primero que está expuesto pues es este plástico. Entonces ahí también debemos tener cuidado porque se puede rayar muy fácilmente. Incluso al dejarlo sobre la mesa, pues lo primero que va a entrar en contacto es este plástico. Por encima tenemos la palabra Casio en letras blancas, nombre del fabricante, por debajo Water Resist o solamente WR, para minimizarlo por encima Water Resist, pero sí en amarillo y de forma completa. Encima funciones como alarma y cronógrafo. Por debajo, dentro de este recuadro en negro, tendremos con un punto like cada una de las funciones de los botones, lithium, el tipo de batería, por debajo que puede cambiar de 12 a 24 horas con este botón, y del lado izquierdo el mode, que es para hacer el cambio de funciones. Alrededor un recuadro en blanco, de ahí estos dos recuadros simplemente estéticos, un poco de azul más brillantes, y es lo que mencionaba. Si pueden notar, se ve muy simétrica la carátula, pero bueno, esto ya es apreciación personal. Ya en el display pues tendremos hora y fecha, primero acomodado de horas, minutos y segundos, el número en el cual nos encontramos en el mes, 22, el nombre del día aquí solamente en inglés, los tendremos cada uno de ellos, en este caso viernes, Friday, FR, tendremos el icono de la pequeña campana que hace que suene cada hora. Presionando el botón derecho pues ya decíamos nos cambiará de 12 a 24 horas, cambia de las 5 a las 24 horas y nos tiene un icono o este testigo de 24, lo cambiamos y pasa a formato de 12 horas. Información básica pero la necesaria. De ahí, si queremos ver qué otras funciones nos tiene este reloj, presionamos Mode del lado izquierdo, tenemos primero la alarma, programable para hacerlo de forma diaria, aquí está a las 12, para iniciar la programación pues simplemente con este botón, ahí se activa de forma automática, para activar o desactivar con este botón, ahí no hay nada, activa, ahí simplemente el bip de cada hora, y ahí tenemos las dos. Después presionamos y nos cambia a la función de cronógrafo, aquí indicado, presionamos con el botón derecho y empieza desde centésimas, segundos y minutos. Para detener, presionamos nuevamente el botón y enviamos a 0. De aquí, si presionamos el botón Mode, pues nos va a mandar a la pantalla de configuración de hora de la pantalla principal. Lo sabemos porque parpadean los segundos. Si queremos ir cambiando y haciendo configuración, pues lo haremos mediante este botón. De ahí cambia a horas, minutos y fecha. Aquí tenemos octubre en el mes. Este es de forma automática, pero sí lo tendremos que cambiar de forma manual en el caso de año bisiesto para los días 28 y 29 de febrero. Para cerrar, pues simplemente presionamos el botón izquierdo. De todas formas, quieren un video con la configuración completa de este tipo de relojes, pues aquí arriba les dejo la tarjeta. Y olvidaba mencionar que si dejamos apretado uno de los botones, ya sea si lo quieran ver como un detalle, como un easter egg, o que algo que aplicaba Casio anteriormente para saber si era original o no, pues es esto, que nos aparece la palabra Casio al dejar presionado alguno. En estos días pues ya no es tan viable tomarlo como que sea original o no, ya que la piratería ha avanzado mucho, incluso lo ha aplicado en la mayoría de modelos. Ahora, al principio llegué a mencionar que podía haber un pero, pues veamos a continuación que, si eligen este modelo, pues al presionar el botón superior izquierdo, solo tendrán un pequeño LED del lado izquierdo para la luminiscencia, la cual no es muy potente, pero sí se llega a ver algo del display. Sobre todo mencionaba que puede ser un pero para algunas personas al elegir este tipo de modelos. Ya colocado en el lugar donde debemos de lucirlo y portarlo cada uno de nosotros en nuestras muñecas, pues les mencionaré, no es incómodo, ya veíamos el peso, es ligero, tal vez para el uso del día a día, bastante casual para cualquier tipo de look. Aquí pueden notar que la caja no es demasiado grande, está acomodado en mi muñeca, la cual tiene una medida de 16,5 centímetros, para que lo tomen como referencia, es una muñeca delgada, donde siempre al ajustarlo dejo que quepa alrededor de un dedo entre el extensible brazalete y la muñeca, para tener mayor juego y comodidad. Bueno, me parece que con eso vimos ya toda la información de este pequeño, vintage y bello modelo de la marca Casio, el A163W, cual llega respaldado por esta marca Casio, que es muy difícil que no nos dé algo de calidad, a pesar de ser productos de precio pues no muy altos, bastante asequibles, como este excelente y atractivo reloj, que a mi parecer es muy buen añadido a alguien que colecciona este tipo de modelos. Pero bueno, como saben, siempre espero sus comentarios. Ahí es un excelente foro para expresar su opinión en el caso de que me haya equivocado, algo que quieran añadir. Si ya lo tenían, ¿qué les pareció? En el caso de no estar suscritos, háganlo en cualquiera de los apartados, es rápido, es gratis. Si les agradó el video, dejen su like, compartan, les ayuda mucho al canal. Dejo un link en el caso de que deseen apoyarlo. Pero bueno, ya no les quito más su tiempo y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.